10 cosas que tenéis que saber sobre las extrasístoles. ¿Qué son? Las extrasístoles, una extrasístole es un latido prematuro que se adelanta al que corresponde en el ritmo sinusal normal del corazón. Cuando nuestro corazón late, no se siente, no lo sentimos. Cuando tenemos una extrasístole, notamos, sí que lo notamos, notamos ese latido que se adelanta al que le corresponde y normalmente lo sentimos como un golpe en el pecho. 2. ¿Las tiene todo el mundo? No, todo el mundo no las tiene. Normalmente los niños no tienen y una gran parte de la población empieza a tenerlas a partir de los 20 años. No siempre ocurre así, los cuerpos nuestros no son máquinas, nuestros corazones no son perfectos y a veces se tienen antes, a veces se tienen después y hay veces que hay gente que nunca las llega a tener. También hay mucha gente que las tiene y no las siente y no lo sabe y se descubren en un electrocardiograma que se hace por otros motivos y son un hallazgo casual. 3. ¿Puedo morir de una extrasístole? ¿Me puede dar un infarto? No. La respuesta es no. Las extrasístoles es un tipo de arritmia normalmente benigna. En la mayoría de los casos, cuando vamos al médico, nos diagnostican con lo que se llama extrasistolia ventricular idiopática y nadie se muere por tener una extrasístole ni tampoco os va a dar un infarto. 4. ¿Cuál es su causa? No se sabe, no lo saben. No lo saben los cardiólogos, no lo saben los psiquiatras, pero podemos aventurar, los que tenemos muchos años con ellas y los médicos también muchas veces lo intuyen, aunque no lo sepan a ciencia cierta, que tienen mucha relación con las emociones, especialmente con la ansiedad, con las emociones del espectro de la desolación, de la tristeza y en muchos casos también tienen algún origen fisiológico, como por ejemplo la presión en la cavidad torácica. Por eso en el embarazo también hay gente que las empieza a notar entonces, por la presión, los órganos se desplazan hacia arriba, hay más presión en la zona del corazón y también se tienen por ese motivo. A veces hay gente que las tiene cuando tiene gases, cuando está hinchado o después de haber tenido comidas copiosas. Esas son las causas principales. 5. ¿Qué tengo que hacer si las siento? Lo primero que tenemos que hacer, lo más recomendable, es no asustarnos e ir al médico, ir al cardiólogo, ir al especialista a que nos revise. Nos hará una serie de pruebas y para detectar si tenemos alguna patología previa de base y si no la tenemos, bueno, si la tenemos nos pondrá en tratamiento y si no la tenemos, normalmente nos da el diagnóstico de extrasistolia ventricular idiopática y nos dice que nos vayamos a casa y nos olvidemos de ellas. 6. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que podemos esperar que nos haga el especialista cuando vamos? Pues lo primero que nos hacen, normalmente muchas veces porque vamos a urgencias, es un electrocardiograma. En el electrocardiograma cuando vamos normalmente no suelen salir. Esto os habrá pasado a todos. Cuando las buscamos ellas suelen desaparecer. ¿Qué ocurre? Cuando sí que vamos al especialista a recibir la consulta y nos manda las pruebas diagnósticas, las que nos podemos esperar que nos hagan son que nos coloquen un Holter, que es un aparatito que nos monitoriza un electrocardiograma durante 24 horas y así pueden tener un registro de si se producen extrasístoles o algún tipo de arritmia y para tener registrado y monitorizado de cuál se trata y poder detectarla. Después nos hacen también una prueba de esfuerzo o ergometría, donde los médicos lo que pretenden es someter al corazón a un esfuerzo como el que sería en el ejercicio, hasta un cierto límite según nuestra edad. Normalmente es en la cinta de correr, ponen una ligera inclinación y nos hacen un electro mientras va aumentando el esfuerzo que hacemos y nuestro ritmo cardíaco. Van registrando ese electro para ver si ocurre alguna extrasístole o alguna arritmia en ese periodo y estudiarlo y ver de qué se trata. Y también la respuesta de nuestro corazón en el periodo de recuperación. Cuando llegamos a la frecuencia cardíaca que el cardiólogo considera que es la apropiada para nosotros, la prueba termina y estudian el electro. Normalmente tampoco suele salir nada y nos suelen decir que tenemos esta historia ventricular idiopática y nos mandan a casa a estar tranquilos. La tercera prueba es un ecocardiograma, es una ecografía del corazón y
y en ella lo que buscan es algún tipo de malformación que podamos tener en alguna valvulopatía, es el estudio morfológico de lo que es el corazón por ecografía. Y esas son las 3 pruebas que normalmente podemos esperar que el cardiólogo nos mande cuando vamos a la consulta por extrasístoles. En algunos casos nos pueden mandar una resonancia magnética, pero no suele ser lo normal. 7. ¿Y por qué las noto en reposo? Mucha gente refiere que las nota en reposo y cuando están relajados. Hemos dicho antes que tienen relación con la ansiedad, con las emociones. Mucha gente pregunta por qué las noto cuando me voy a dormir o cuando estoy totalmente relajado. Pues no se sabe por qué, pero esto es así. La ansiedad que hemos sentido durante el día de alguna manera, tiene su reflejo en las extrasístoles que sentimos cuando más tranquilos estamos. Y esto muchas veces nos preocupa porque no nos parece lógico, porque nos han contado que tienen relación con la ansiedad, con el estrés y con las emociones. Entonces nos sorprende que nos ocurran cuando nos acostamos y cuando precisamente más tranquilos estamos. Bueno, pues esto es así. Los cardiólogos comentan que suele ocurrir porque se notan y ocurren con más frecuencia cuando la frecuencia cardíaca es baja. Entonces, de hecho, lo que nos dicen también es que cuando las notemos lo que podemos hacer es salir a caminar porque así la frecuencia cardíaca aumenta y las extrasístoles normalmente desaparecen. ¿Se quitan las extrasístoles? ¿Se curan las extrasístoles? Pregunta número 8. No, la respuesta es no. Habrá periodos donde tengamos menos, habrá periodos donde desaparezcan, pero normalmente una vez que empezamos con ellas nos van a acompañar toda nuestra vida. Cuanto más tranquilos estemos, cuanto más nos olvidemos de ellas, nos abandonarán por periodos más largos, pero lo normal es que haya momentos en nuestras vidas, puesto que somos humanos, habrá momentos donde estemos nerviosos, donde haya circunstancias en nuestra vida, donde tengamos pensamientos que nos hagan sentir de alguna manera y que vuelvan. Entonces esto es lo esperable. Hay gente que las siente todos los días, hay gente que se olvida de ellas durante meses, hay gente que no las nota y hay gente que las nota por semanas y van y vienen y no se van. O sea que a la pregunta ¿se curan, se van? La respuesta es no. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ellas y aprender a elegir los pensamientos que tenemos sobre ellas. ¿Cómo se tratan? Siguiente pregunta. No se suelen tratar. Los cardiólogos las tratan, hay algunos casos en los que las tratan. Cuando en el Holter nos aparecen más de 10.000 al día, a veces los cardiólogos sí que eligen tratarlas. ¿Cómo se tratan? Con un tipo de medicamento que se llama beta bloqueantes o con antiarrítmicos y también con un procedimiento quirúrgico que se llama ablación, en el cual tienen que estar produciéndose para que nos la puedan realizar. Entonces hay que tener muchas para que cuando te metan en quirófano y vayan a quemar, porque consiste en quemar una parte del corazón donde el impulso eléctrico se desvía, tienen que producirse en ese momento para que el cardiólogo pueda quemar esa parte concreta del corazón, la pueda ver y la pueda quemar. Entonces, los médicos normalmente valoran el riesgo-beneficio de estos tratamientos y normalmente es mejor, deciden que es mejor para nosotros no tratarlas, puesto que no van a tener ningún tipo de efecto nocivo en nosotros y tanto los beta bloqueantes, los antiarrítmicos o los procedimientos, las ablaciones, pueden tener sus riesgos y sus efectos secundarios y sus contraindicaciones, entonces la mayoría de las veces no nos las tratan. Cuando superan esos 10.000, ese número de 10.000 al día, sí que suelen elegir tratarlas si ven que se tienen prácticamente a diario ese número porque quieren evitar que el corazón pueda tener algún tipo de desarrollo anormal cuando estas extrasístoles se repitan durante muchos años y durante mucho tiempo. Pero lo normal es que no se traten. Y la última pregunta, ¿cuál es el pronóstico? ¿Qué puedo esperar? Pues puedes esperar tener una vida exactamente igual de buena y de completa y de feliz que la que tuvieras si no tuvieras las extrasístoles. Pero eso depende de ti, depende de lo que decidas pensar sobre ellas y aquí está el trabajo. El trabajo es aprender a manejar los pensamientos que tenemos sobre ellas que van a influir directamente en lo que sentimos y que van a crear los resultados para nosotros en nuestra vida.
y ese es el trabajo de todos vosotros. Y aquí termina este vídeo con las 10 preguntas más frecuentes.